Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a este panel. Gracias a Erika Zulay también por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos al panel de los proyectos enfocados en el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Quiero compartirles, bueno, primero esta sesión está siendo grabada con fines académicos. Por lo cual su permanencia en esta sala pues es nuestra autorización para poder grabar y tomar pantallazos de la sesión. Erika Zulay Moreno Bueno, la docente Erika es doctora en semiótica de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es investigadora y docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga desde el año 2012 y pertenece al grupo de investigación Transdisciplinariedad, Cultura y Política. Desde el año 2017 viene liderando un proyecto de investigación en el área de la literatura y su relación con los acontecimientos sociales y políticos en el contexto colombiano. Entonces, para dar inicio y puntualidad también, gracias a los que llegaron puntuales a esta sesión y los que se están conectando en estos momentos. Gracias, Erika Zulay, y pues es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu presentación. Entonces, para dar inicio con nuestro panel, me voy a permitir compartirles una presentación. ¿Me pueden, por favor, confirmar, Lucy? ¿Me confirmas si ya se está viendo la presentación? Sí, señora, ya se está viendo. Bueno, como Bueno, nos decía... la metodología es esa, pues Erika nos va a hacer una presentación de más o menos 15 minutos enfocados en el ODS 16 y posteriormente alrededor de una de las preguntas abriremos el panel para sus comentarios y poder todos participar. Entonces pueden bien sea alzar la manita o abrir sus micrófonos si estamos acá pendientes. Sí, muchísimas gracias. Como nos decía Lucy, les recordamos que grabado y va a ser usado esa grabación con fines académicos, así que la autorización para esta grabación se entenderá como otorgada con su permanencia en la sala. Bueno, nos convoca hoy este panel del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que corresponde a paz, justicia e instituciones sólidas. Este panel que se enmarca dentro de este objetivo, vamos a desarrollarlo a partir de la siguiente agenda. Primero les quiero hacer el marco general del reto que tiene este objetivo y como es un panel, realmente espero que mi participación sea muy corta para que aprovechemos esta hora de discusión y me puedan contar cómo sus proyectos de investigación, acá decimos en la UNAP, pero si nos acompañan investigadores, estudiantes de otras universidades, bien vale la pena también que conozcamos cómo se aporta desde la investigación académica universitaria a este objetivo de desarrollo sostenible. Como vemos en pantalla, son 17 objetivos y el nuestro, el 16, al ser un objetivo, y aquí es donde quiero que hagamos esa precisión, como es un objetivo, entonces tenemos una meta, ¿no? Tenemos un marco y ese marco es el que estamos viendo acá en pantalla. Si es un objetivo y nos trazamos un horizonte, una meta a la cual llegar, entonces el objetivo al que apunta este número 16 es el de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Fíjense ese primer verbo de acción que nos propone el reto. Promover sociedades pacíficas. No necesariamente somos nosotros o nosotras quienes vamos a ejercer desde las instancias judiciales, podría ser, pero al ser un objetivo así amplio que nos abre un horizonte, nos habla de promover sociedades. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a conocer un poco más sobre este reto, este objetivo. Las cifras que ustedes están viendo en pantalla dan una base para conocer el porqué de la existencia de este objetivo de desarrollo sostenible a nivel mundial. Sabemos que hay 68,5 millones de personas desplazadas como resultado el conflicto, la violencia o las violaciones de derechos humanos. Este contexto no es local, desafortunadamente. 10 millones de personas apátridas en todo el mundo
a las que se les ha negado la nacionalidad y los derechos conexos. Al no ser nacionales de ningún estado, son personas que no tienen acceso ni a la educación ni a los servicios de salud. La corrupción, el soborno, el robo, la evasión impositiva de impuestos le cuesta a los países en desarrollo, entre esos Colombia, 1,26 billones al año. 49 países aún carecen de leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica. Y ojo a esta última cifra, 1.000 millones de personas son legalmente invisibles. ¿Esto qué significa? Que al momento del nacimiento nunca fueron registrados o registradas. En este panorama, con ese contexto y con esas cifras que ustedes pueden consultar, por supuesto, cuando buscan estos objetivos de desarrollo sostenible, surge la necesidad de discutir sobre esas instituciones sólidas que permiten el desarrollo sostenible de un país. Entonces, como es un objetivo, quienes hacemos investigación sabemos que tenemos un objetivo general y a ese objetivo se desprenden unas metas u objetivos este objetivo no es la excepción y nos va a presentar unas metas que espera peldaño a peldaño ir construyendo el marco de expectativa que tiene este objetivo. Vamos a verlas rápidamente. Entre las metas del objetivo están reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo, poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños y las niñas, promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar acceso a la justicia para todos y todas, y han fijado sus objetivos, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada, probablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, y crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Estas metas, además de ser objetivos procedimentales, nos permiten vislumbrar nuevos proyectos de investigación que se adhieren, que pueden de alguna manera avanzar en el logro de este objetivo. Entonces, fíjense que en esos peldaños también podemos ir vislumbrando hacia qué queremos nosotros apuntar. Continúan las metas. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Es importante que para que tengamos instituciones sólidas, garanticemos la inclusión de diferentes grupos humanos. Las minorías en derechos, no por número, sino las minorías en derecho, casi nunca encuentran esta representación en las instituciones. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en instituciones de gobernanza mundial y nuevamente en el marco de aquí a 2030, proporcionar el acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. Finalmente, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Esto de garantizar el acceso público a la información nos resulta cada vez más imperioso reclamarlo como uno de los tantos derechos a los que debemos acceder. No puede monopolizarse la información y no se nos puede restringir conocer la información. Estas metas se van a consolidar como en dos grandes bloques que vemos ahí como 16.A y 16.B. Resumimos todas esas otras metas en estos dos grandes bloques temáticos, es decir, fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional para crear todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia. Ese es como el objetivo. Y también el de promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. Bueno, entonces yo les acabo de contar esas metas, les digo que vayamos vislumbrando cómo estos elementos nos pueden ayudar a encauzar nuestras investigaciones para continuar el ejercicio en desarrollo de este objetivo. Pareciera que desde la academia es muy difícil acceder o tratar de solucionar digamos, como cada una de estas metas, pero entonces, me permito mostrarles cómo lo haríamos entonces desde la academia. ¿Qué necesitamos? Es decir, ¿qué es lo que nos está proponiendo este objetivo?
Necesitamos instituciones públicas, eficaces e inclusivas que puedan proporcionar educación. Y aquí es donde entramos nosotros y nosotras. Necesitamos que esas instituciones sean eficaces y para ello debemos proporcionar elementos desde la academia, desde la educación, para que se apliquen más adelante políticas económicas justas y brindar una protección inclusiva del medio ambiente, que es otra parte importante de este objetivo. ¿Qué hay que hacer entonces? Para ir puntualizando, ir aterrizando todo esto que pareciera tan alejado de los individuos, pero que no es tan así. Necesitamos que los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades, es decir, nosotros y nosotras como comunidad, como sociedad civil, trabajemos juntos. Eso significa hacer veeduría del gobierno que está en turno, eso significa involucrarse con los procesos que se desarrollan en los países. La libertad para expresar las propias opiniones en privado y en público debe estar garantizada. Eso se tiene que dar en la universidad, estas discusiones se deben dar en la universidad. No puede ser que en nuestro contexto actual, cuando alguien opina, su sentir, su forma de pensar, sea penalizado, peor aún, perseguido o asesinado por poder expresar cómo piensa y cómo siente, cómo le hace veeduría a un gobierno de turno. Entonces, es importante que la universidad no sea ajena a estas discusiones. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros y nosotras desde lo individual? Por lo menos interesarnos realmente por la actuación de nuestro gobierno, interesarnos por lo que está sucediendo en la actualidad. Interesarnos en parte significa involucrarnos, por lo menos conocer. Y aquí es donde entramos nosotros como investigadores e investigadoras. Concienciar a nuestra propia comunidad sobre la realidad de la violencia y sobre la importancia de construir sociedades pacíficas y justas. Ese ejercicio de concienciar se hace mediante nuestros procesos de formación en investigación. La academia no debería estar alejada de los problemas que aquejan a la nación, menos en este contexto colombiano, que es una nación en desarrollo, que requiere que todos y todas nos involucremos en este proceso de discutir, por lo menos debatir desde el espacio privilegiado que tenemos, que es estar en la universidad, sobre estos temas de interés nacional. Rápidamente, y para darles a ustedes la palabra, ustedes escucharon programa de literatura. Entonces, también pareciera como un marco que requiere más de acciones desde lo gubernamental. Pero por eso el objetivo, por eso es importante y concienciar sobre las problemáticas que aquejan a las instituciones sólidas. Entonces, nuestro objetivo en la investigación que estamos desarrollando al interior del programa de literatura es el de llamar la atención sobre la necesidad de crear justamente esos espacios para indagar la relación entre literatura y realidad. La literatura como una manifestación de lo social. En la literatura colombiana particularmente, que es lo que trabajamos, se dan los debates en torno a estos fenómenos. Particularmente en este proyecto estamos trabajando la temática de la migración, el desarraigo y la desaparición. Estos tres bloques temáticos dentro de la literatura dan cuenta de cómo los territorios, las territorialidades y las temporalidades se han ido trastocando. Ese concepto de espacio y tiempo no es lo mismo cuando se da, por ejemplo, un desarraigo. No es lo mismo dentro de la familia un desaparecido, una desaparecida. Entonces, cuando suceden estas situaciones o cuando se tiene que emigrar por razones de pobreza o por razones de violencia, más que aquí no sería entonces migración, sino más ese desarraigo a su tierra, cuando se dan estos fenómenos, esto queda registrado en nuestra sociedad y la literatura no es ajena a esa sociedad que la produce. Por lo menos en este espacio estamos discutiendo temáticas que tienen que ver con el conflicto colombiano. Nos parece increíble, pero un conflicto como el de Colombia, que tiene más de 50 años, que es un conflicto político, pero también es un conflicto civil, porque la violencia no se da necesariamente únicamente desde el plano de lo político. Eh, Pareciera increíble que tenemos toda esta historia y sin embargo, muchos de nuestros y nuestras estudiantes no saben que existe un conflicto en Colombia.
Es decir, pareciera que el conflicto pasa y hace parte de nuestra cotidianidad sin tener los espacios para cuestionar, debatir cuáles son los orígenes, lo que causa que se mantenga ese conflicto. Entonces nosotros procuramos con esa investigación aportar de esa manera. Ahora, la universidad como organización, ¿cómo puede operar frente a este objetivo de desarrollo sostenible? Llegamos a nuestra segunda parte del panel en donde nos interesa escuchar cómo sus proyectos, en esta discusión de oportunidades, cómo sus proyectos de investigación vienen aportando a este objetivo de desarrollo sostenible. Así que pueden empezar y a contarnos. Este es precisamente el espacio para que podamos hablar de estas temas. Por su atención. Queda difuso en esta como explicación general de lo que es el objetivo. También pueden abrir sus micrófonos para hacer sus preguntas. Les escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Hola, Ana Patricia. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Y buenas Igualmente. tardes a todas, a todos. Pues me pareció maravilloso la presentación que hiciste porque además veo que en las obras de literatura que han escogido son todas mujeres, lo cual además me parece que se entrecruza muy bien con lo que estamos haciendo en el grupo de investigación en teoría del derecho y formación jurídica, en donde justamente estamos haciendo investigación desde el enfoque de género y en clave de este objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas, recogiendo lo que tú exponías, pues estamos haciendo una investigación evaluativa sobre cómo deciden los jueces y si los jueces encargados de aplicar el enfoque de género, porque además es una obligación constitucional, convencional y legal, en efecto están garantizando las medidas de restauración y reparación para las mujeres que han sido víctimas de la violencia, incorporando esta teoría y metodología que ofrece pues desde el reconocimiento de las diferencias y desde el daño particular que ha causado en las vidas y los cuerpos de las mujeres el conflicto armado en Colombia. Entonces, claro, por qué lo vinculamos con este objetivo? Porque finalmente permite comprender cómo ese efecto diferenciado en las mujeres también debería ser un compromiso de la administración de justicia. Leer esa realidad debe ser un compromiso de la administración de justicia, no solo para aplicar lo que dice la ley, sino para buscar medidas transformativas que eviten que situaciones como esas se vuelvan a repetir. Infortunadamente la evaluación no le va muy bien a la decisión judicial, pero justamente digamos que ese sería como también el aporte en esa actividad de la academia de exigirle a las instituciones que cumplan con los deberes que tienen, y la forma de hacerlo es visibilizar lo que están haciendo e identificar las oportunidades de mejora. Muchas gracias, Erika, y todas y todos. A ti, Ana Patricia, por el aporte que haces. Nosotros no nos pusimos de acuerdo para que el corpus fuera de solo mujeres. Que te escucho efectivamente también desde la narración, una de esas voces que han sido de alguna manera marginalizadas en el contexto de la producción artística es el de las mujeres, y estas mujeres están problematizando justo estas temáticas. Esto me lleva también a hacerles una invitación antes de que lo olvide, y es cómo entre nosotras y nosotros investigadores de la UNAP podríamos hacer algunas alianzas para que los proyectos de investigación que apuntan al objetivo similar vayamos de la mano y trabajemos no de manera tan aislada. Uno a veces no sabe quién está trabajando hacia el mismo objetivo y cómo podemos entre todos y todas contribuir al desarrollo, más que en el desarrollo, en alcanzar esa meta que qué bueno sería que desde la academia de verdad pudiéramos dar en parte una respuesta a lo de tener unas instituciones sólidas y con ello dar cuenta de una paz y una estabilidad en el desarrollo del país. Bueno, gracias nuevamente. Le doy la palabra a Camila García, que también levantó la manito. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctora Erika.
Me gustaría en primer lugar cederle la palabra a mi compañera Diana Alejandra Sarmiento, que también tiene la mano alzada. Hacemos parte de la misma investigación, del mismo semillero de investigación que es el Semillero de Seguridad y Convivencia Ciudadana, adscrito al Instituto de Estudios Políticos de la UNAP, pero Aleja va a hacer una contextualización un poco más profunda en un inicio para poder compartir con ustedes cómo el proyecto ha ido de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo hemos venido realizando todo este trabajo en los últimos años que existe el semillero. Entonces, Aleja, si quieres comienzas tú. Gracias, Cami. Buenas tardes para todos. Sí, así como lo dice Camila, nosotras estamos desarrollando junto a nuestra compañera María Lucía, que no pudo encontrarse hoy por distintas inconvenientes. Pero sí, antes de comenzar con la contextualización, estaba prestándole bastante atención a lo que decía la profesora Ana. Y creo que es un punto que igual no se puede obviar. Nosotras específicamente lo analizamos desde el tema de la migración y cómo a las mujeres migrantes es muy difícil que accedan no solamente a derechos, sino a igualdad jurídica y social. Por su especial condición de vulnerabilidad y sobre todo en un punto de la investigación durante la pandemia, lo difícil que es que estas personas pues aumente el delito de violencia intrafamiliar, de lesiones personales en contra de las mujeres, porque conviven con el agresor. Entonces, en esa situación de la cuarentena fue un poco más complicada asimilar ese estudio y ese análisis de datos por tipo penal y también tanto en esta criminalización y en este proceso. Pero ya entrando en el tema, específicamente sobre cómo nuestra investigación aporta al desarrollo de estos objetivos, bueno, principalmente quisiera decir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como lo reconocía al principio, buscan reducir sustancialmente todas estas formas de violencia y trabajan con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos de inseguridad, que ahí ya entonces empieza a haber un balance entre el tema de la validez y la eficacia de las políticas públicas. Pero es por eso que sin esta paz, sin esta estabilidad, sin el reconocimiento de derechos humanos y sin la gobernabilidad efectiva basada en un Estado de Derecho, es imposible alcanzar el desarrollo sostenible. Asimismo, como lo evidenciaban, también considero que para cumplir con esos objetivos propuestos existen metas en específico que trazar, que son las metas que se establecían en un principio. Y esas metas se encuentran vinculadas con nuestro objeto de investigación. Promover el Estado de Derecho en los planos nacionales e internacionales y también a su vez garantizar esa igualdad de acceso a la justicia para todos es la tercera meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Entonces, analizando bases de datos fidedignas de entidades que se encuentran vinculadas al sistema de justicia, tales como la Fiscalía General de la Nación, como la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, brinda información veraz sobre la situación de accesibilidad, especialmente de personas en especial condición de vulnerabilidad, como lo son los migrantes provenientes de Venezuela en esta crisis humanitaria que vivimos actualmente. Lo que a su vez permite que el gobierno nacional, basado en estos estudios, tome decisiones inclusivas, participativas y representativas, sobre todo, que respondan a necesidades específicas de esta población migrante, lo cual no solamente es la séptima meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible, sino que significa también la principal motivación en el proceso de esta investigación. Y finalmente, ya pues se pretende la eficacia y no solo esta neta validez de la que les estaba hablando de las políticas públicas, que en materia de igualdad y migración se esperan, con el fin de que se promuevan y se apliquen leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible, que es un género y del cual la migración representa una especie particular. Nuestra pues muestra de esto, de igual forma, es la materialización de proyectos importantes, tales como el reciente Estatuto de Protección Temporal propuesto por el presidente Duque, que hace los intentos de generar una respuesta a esta crisis humanitaria. Alejandra. Entonces es así como puntual. Sí, disculpa. Alejandra, qué pena interrumpirte. Tuvimos acá un inconveniente con la sala de Zoom, entonces si se llega a cortar a las 4:30, como estamos apenas en el inicio de este panel, les pido el favor, se vuelvan a conectar por el mismo enlace, ¿sí? Y nosotros lo habilitaríamos nuevamente, porque creo que de pronto se corta, ¿no? Esto sería si de pronto se corta. Dale, no te preocupes, no hay problema. Gracias por avisarme.
Bueno, como les venía contando, es así como puntualmente nuestro proyecto de investigación contribuye a la consecución del 16º Objetivo de Desarrollo Sostenible, porque en primer lugar, al demostrar con evidencia empírica que la diáspora venezolana no ha incidido significativamente en la inseguridad del país, ayuda a contrarrestar los estereotipos que obstaculizan la inclusión de los migrantes a la sociedad colombiana. Gracias. A ti, Camila, y qué bueno escucharte porque Camila no, Alejandra, ¿cierto? Sí. Alejandra, sí. Gracias, Alejandra. Me interesa muchísimo lo que acabas de decir porque casi siempre este objetivo de los estudios políticos y también aquí cuando tú dices el tema de la migración y que el fenómeno que vemos como migración más fuerte lo vemos desde el contexto actual de la migración venezolana, pero también hemos dejado de lado hablar de la cantidad de colombianos que tienen que salir del país por razones de violencia o de pobreza, ¿no? Entonces, también interesante cuando uno pone también en este plano no solamente esa realidad que es masivamente conocida como la migración de Venezuela, sino también cuando problematizamos esta misma temática ya en el contexto nacional. Pero le voy a dar entonces la palabra a Camila, que está en el mismo proyecto, para que nos amplíe un poco más esta información. Muchas gracias, doctora Erika. Bueno, así como contextualizaba mi compañera Alejandra, efectivamente, en todo este trabajo que hemos venido realizando del proyecto de investigación y cómo va de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible, también tenemos dos aspectos importantes y que son muy concretos y que van, digamos, son como ese resultado del proyecto de investigación. Y es que en segundo lugar, también al probar que los migrantes venezolanos también han sido víctimas de diferentes delitos en el país, posiciona en la agenda pública la necesidad de prevenir la victimización de esta población en situación de vulnerabilidad, y esto pues en consonancia con la primera y la segunda meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible en cuestión. También encontramos un tercer aspecto en todo este proyecto, y es que al analizar el flujo migratorio venezolano desde la seguridad ciudadana, aporta información relevante para el diseño de instrumentos de políticas públicas que faciliten que esta migración sea segura, regular y ordenada y contribuya de alguna u otra forma al desarrollo sostenible del país. También teniendo en cuenta lo anterior, lo que ha venido comentando mi compañera Alejandra, lo que acabo de comentar sobre los aspectos concretos que hemos desarrollado a través de la investigación y que nos hemos dado cuenta de esos resultados tan importantes, también respondiendo a la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible y enlazándolo directamente con la situación humanitaria de los migrantes a nivel mundial, porque eso es una situación a nivel mundial, pero que particularmente lo estamos viviendo con el vecino país, es importante también resaltar el trabajo de la Organización Internacional para las Migraciones. Acá en su momento la doctora Erika en su ilustración nos decía que eso es un trabajo en conjunto, ¿verdad? No solamente de las instituciones internacionales, también de las instituciones nacionales, también de nosotros, de nosotras. Es un trabajo en conjunto para que todo podamos llegar a la meta de desarrollo sostenible. Y precisamente las organizaciones internacionales como lo es la OIM ha realizado un trabajo increíble también de la mano de la ONU, por ejemplo, y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, en Centroamérica, en Norteamérica, en el Caribe, la OIM trabaja para asegurar que los objetivos vinculados al acceso de los derechos de las personas migrantes formen parte de las agendas de los gobiernos, fortaleciendo a su vez las capacidades nacionales y regionales en materia de recopilación y análisis de los datos migratorios, con énfasis en la recolección de datos sobre el acceso a los derechos de las personas migrantes. Es por tanto que para nuestra investigación el desarrollo de actividades tendientes a la búsqueda de datos concretos que reflejen la situación actual de los migrantes venezolanos, como lo comentaba mi compañera, con las bases de datos que analizamos, y también es importante el esfuerzo que hacemos con la sociedad de acogida, con todos los proyectos de investigación que realizamos desde la academia, ¿sí? Eso de alguna u otra forma es fundamental porque ayuda a que la sociedad también de acogida, las demás personas que quizás no tienen un vínculo directo con estos datos, puedan concientizarse de la importancia que es, por ejemplo, en este caso, la migración y cómo debemos nosotros proteger los derechos de estas personas. Y asimismo, pues, con todo este tema es fundamental para el cumplimiento de estas metas asociadas a la migración, que depende en gran medida de esa concienciación sobre los vínculos entre la migración y el desarrollo, que es importante tener eso claro. Hay un vínculo importante. Y también, pues, que de alguna u otra forma podamos nosotros también atender esas condiciones de vulnerabilidad de la población regular e irregular.
Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por presentarnos el marco de este proyecto. Nos gustaría que sigan participando. Recuerden que estamos en un panel y queremos conocer cómo han aportado desde sus investigaciones. Ruth, tienes la palabra. Muy Ruth buenas Adriana tardes Ruiz. para todos, ¿cómo están? Pues es muy grato compartir con ustedes este espacio y sobre todo socializar estos proyectos que algunos no conocemos, los de nuestros colegas, y sobre todo pues en este ámbito es importante analizar la problemática a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial, y en el caso nuestro estamos trabajando el tema de la movilidad laboral juvenil, y en este caso más profundamente mirar desde un derecho internacional cómo otros países también tienen esta problemática a raíz de la pandemia, cómo las condiciones de empleabilidad de los jóvenes se ha visto de manera precaria, y de ahí la necesidad de analizar este tema a raíz de los procesos de integración y en el ámbito de la Alianza del Pacífico. Nuestra investigación se titula El marco jurídico de la movilidad laboral juvenil en la Alianza, en la Península Ibérica y la Alianza del Pacífico. Es un proyecto que se adelanta con la Universidad de Alcalá, con el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de la Universidad. Y en este caso, pues realmente nosotros hemos analizado que si bien es cierto, la Alianza del Pacífico es un ámbito en el cual, o un espacio geográfico en el cual hay la oportunidad para la juventud de generar empleo, también hemos evidenciado que hoy por hoy nuestra juventud se ha orientado más al emprendimiento, ¿cierto? Y que de ahí en adelante, pues es necesario abocar dos aspectos, como es el emprendimiento y también la vinculación laboral. La Alianza del Pacífico precisamente está buscando dar pie a esa movilidad laboral, y de ahí que nosotros, digamos, nuestro proyecto, además de estar íntimamente ligado a este ODS 16, también está ligado íntimamente con el ODS número 8. Hablar de trabajo decente, hablar de trabajo digno, trabajo decente, implica que en el marco de la Alianza del Pacífico se den las condiciones plenas para que esa movilidad laboral juvenil se dé en unas condiciones dignas. Hablábamos de que una sociedad pacífica, una sociedad justa, requiere necesariamente el cumplimiento de unas normas mínimas, y sobre todo en materia laboral, cuando la OIT nos está planteando un término como es el trabajo decente, basado en 4 ejes estratégicos, como es la protección social, como es la aplicación de las normas internacionales del trabajo, como es el diálogo social y la generación de empleo, ejes estratégicos necesarios, pues nosotros en la Alianza del Pacífico estamos viendo una oportunidad para nuestros jóvenes, no solamente en la vinculación con empresas de la alianza, de los países integrantes de la alianza, como es México, Chile, Perú y pues obviamente Colombia, pero también estamos viendo la posibilidad del emprendimiento. Hoy por hoy nuestros jóvenes, y sobre todo un número alto de ya personas que terminaron sus carreras, no han podido ubicarse laboralmente. Escuchábamos el caso digamos, de profesionales que se han visto abocados al emprendimiento a través del comercio electrónico, a través de la Big Data, ¿sí? Todas estas actividades pues se promueven al interior de la Alianza del Pacífico, y es importante, y para nosotros en este caso el análisis se orientó a revisar la normatividad a nivel internacional, es decir, los convenios y tratados internacionales de vocación universal, de vocación regional y local, y encontramos que muchos aspectos de la regulación en materia laboral, pues si bien es cierto son contempladas en las distintas legislaciones, no hay una uniformidad necesaria para garantizar esos derechos. De ahí que ese hallazgo que nosotros hicimos acerca de la necesidad de que haya una convención que permita regular las relaciones de trabajo que se den al interior de la Alianza del Pacífico, pues necesariamente se requiera de una univocidad de legislación, o por lo menos una convención que establezca unos límites en la contratación en aras de proteger el trabajo juvenil, de liberarlo de la explotación en que en muchos casos se evidencia el trabajo
que es indigno y el trabajo que no es decente. Entonces, para nosotros es importante señalar que estamos ligados a este objetivo 16 en la medida en que una sociedad pacífica se basa en el trabajo digno, en el reconocimiento de derechos y garantías y sobre todo en un colectivo tan importante como es la juventud. Esto, a grosso modo, pues es nuestro proyecto de investigación y cómo está ligado a los ODS. Ruth, Adriana, muchísimas gracias por compartirnos en el panel los avances en esta investigación y cómo apuntan al objetivo. Importante de paso porque cuando se hacen reformas a nivel de trabajo, por lo general casi nunca uno nota que citan a las universidades para que aporten quienes son los que de alguna manera tienen ese flujo de jóvenes que decían hoy la cifra, el 30% de los jóvenes y las jóvenes no trabajan en lo que estudiaron. Entonces eso es una campanita que nos suena acá en la universidad y cómo también desde las universidades deberíamos generar discusiones sobre esas reformas que terminan o no afectando las inclusiones de jóvenes en el trabajo, que esperamos siempre, por supuesto, que para que sean instituciones sólidas, sean trabajos dignos. Bueno, muchas gracias. Ruth, tiene la mano levantada César y después habla José Daniel. Muchas gracias, Erika. Un saludo para todos. Yo quisiera traer una conclusión del paso por los diferentes paneles y tiene que ver precisamente con ese impacto que nuestros proyectos realizan en diferentes ODS. Y lo miro desde el proyecto que estamos desarrollando, que es un proyecto que busca crear un modelo de transferencia de tecnologías de Internet de las Cosas para el pequeño agricultor colombiano. Entonces, es un modelo que si se mira, tiene que ver con algunos elementos asociados con la tecnología, pero más allá de eso tiene que ver es con la tecnología en contexto. Y cuando uno empieza a mirar contexto, entonces empieza a pensar en las condiciones desde el punto de vista social, económico, desde diferentes aspectos que empiezan a tocar elementos, por ejemplo, algunos de los que ustedes han mencionado y que tiene que ver con este ODS. Entonces, quiero dejar como la reflexión en cuanto a que probablemente no hemos sido conscientes desde otros proyectos de áreas de ingeniería, de áreas de salud o de otras áreas que podrían pensarse no tienen cabida en este ODS, pero realmente es que no hemos tenido como esa reflexión desde el proyecto y no tanto por decir, nosotros le estamos apuntando a estos 5 ODS, sino poder nosotros desde el proyecto mismo poder identificar acciones o condicionantes para la implementación de las soluciones que originalmente se plantean en los objetivos de los proyectos. Entonces, aquí yo me hago una pregunta. ¿Cómo este modelo de transferencia tecnológica que busca generar productividad en el campo con tecnologías del Internet de las Cosas que puedan realmente ser apropiadas por un pequeño agricultor con las condiciones sociales que él tiene, cómo eso debe ser consciente también del impacto que esto tiene? Por ejemplo, ustedes hablaban de migraciones, cómo el llegar a aumentar esa productividad en el campo puede reducir la migración del campesino a la ciudad, si hablamos de este tipo de migraciones. Entonces, creo que reflexiones como estas son las que deberíamos hacer de diferentes proyectos que no necesariamente probablemente están sentados aquí y que están allá afuera, y creo que si hay un espacio de cierre de Ideas to Reality para hablar de esta reflexión y pensar en la versión del próximo año, debería ser que tenemos que buscar una mezcla más de proyectos que no necesariamente estén primariamente enfocados a esto. Pero bueno, es una reflexión que hacer. Muchísimas gracias. Esto también me lleva a hacerles otra invitación para ir adelantando este espacio que nos propone César, y es que en la página del evento hay
DS Reality tenemos los proyectos. No dejen de consultar la página, ahí están con unos videos que hicimos algunos investigadores e investigadoras para que empezamos a conocer y cómo podemos interrelacionarnos para seguir esta sugerencia que nos hace César. Muchas gracias también por recordarnos estos entrecruzamientos, ¿no? José Daniel, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a hablar sobre un proyecto que se conecta mucho con lo que estaba diciendo César Darío. Es un trabajo que estuvimos haciendo con la joven investigadora Luisa Tatiana y que actualmente está dándosele continuidad como tesis de maestría, como trabajo de grado de maestría. Y básicamente, así como César destacaba, por ejemplo, el valor que puede tener esa tecnología en términos de el IoT, me refiero al IoT, al Internet de las Cosas, en términos de darle mejores oportunidades a esos productores agropecuarios de quedarse en el campo, no tener que migrar, ¿sí? Quiero plantearlo ahora desde la perspectiva educativa. Pensemos en un niño o un joven que de pronto, apoyado en esas tecnologías como el Internet de las Cosas, puede incluso acceder a un laboratorio que se encuentra en una ciudad o en otra ciudad y aprovechar esa infraestructura y no se tiene que ir de su lugar, ¿sí? No se tiene que ir del campo para aprender, porque no encuentra las posibilidades el acceso a lo que necesita para aprender. Entonces, esa tecnología podría estar jugando un rol en un acceso equitativo a educación. O pensemos en simplemente un joven o un niño que no se puede desplazar a la institución educativa porque hubo un derrumbe y entonces ya va a quedar en una condición de desventaja con respecto a los otros niños que de pronto sí están ahí cerca de la institución educativa. Y la tecnología pues de pronto le permite acceder no sé, al experimento de laboratorio y vigilar el experimento de laboratorio desde sus celulares y desde su casa, obviamente que requeriría unas mínimas condiciones de conectividad para poderlo hacer, ¿sí? Entonces fíjense el rol que puede estar jugando ahí esa tecnología en unas condiciones equitativas y oportunidades de acceso a la educación de los jóvenes y los niños rurales, ¿no? Y cómo eso puede ser importante, por ejemplo, en que la gente termine yéndose de esa zona y generarle mejores condiciones y mejores oportunidades para que se queden y desarrollen todas sus potencialidades, ¿no? Entonces eso es como que reforzando. Este es un proyecto entonces que está muy cercano y muy alineado a GRIOT. El proyecto de César es hijo del Centro de Excelencia de Internet de las Cosas, y este proyecto de Luisa Tejada es también hijo del proyecto del Centro de Excelencia de Internet de las Cosas, ¿sí? Que estamos buscando formas de darle una nueva etapa, no sé, por regalías o por no sé qué condiciones, pero estamos buscándole nuevas oportunidades a ese trabajo. Cierro mi comentario y muchas gracias. A ti muchísimas gracias por Retomo participar. un pedacito, Erika, Bueno. y es también pensando en los proyectos nuevos de regalías. Hay varios proyectos que también son muy sensibles a este ODS y que sería bueno en algún momento, José Daniel, que hagamos una socialización de los proyectos de regalías a todos los investigadores para que puedan también ir identificando estas sinergias. Uno de esos proyectos, por ejemplo, es el de Reactívate, que nuevamente toca el agro colombiano y que como mencionaban algunas de ustedes sobre el tema del emprendimiento, es un proyecto que busca promover para el agro colombiano soluciones y patrocinar, digamos, unas ideas que asociadas con la reactivación económica y con la seguridad alimentaria. Bueno, muchas gracias. Nos queda entonces esa tarea pendiente también, que es la de conocer formas de cooperación más allá de la propia institución, porque en eso, por ejemplo, me identifico cuando hacemos los proyectos y sobre todo, por ejemplo, en el campo de la literatura, difícilmente encuentra uno espacios o cómo financiar esos espacios
cómo tener unos ejercicios más de cooperación con otras instituciones y a veces es desconocimiento, entonces valdría la pena tener estos espacios para conocer un poco más en qué otros escenarios podemos participar y que no se vuelva tan endógeno, no se vuelva solo una app. Muchísimas gracias y gracias a mi frente a este tema del Internet de las cosas, porque si a algo le apunta también este objetivo, es el de que sea más equitativo. Las sociedades no pueden ser si no nos llega a todos por igual el acceso, bien sea a la educación o a los demás servicios. Entonces, bien interesante que por medio de la tecnología, ojalá se empiecen a dar las condiciones para que el acceso sea un poco más igualitario. Tenía la manito levantada Nadia, pero no sé si nos quieras. Sí, Nadia, te escuchamos. Tienes el micrófono desactivado. Sí, Nadia, tenías el micrófono silenciado. Hola, buenas tardes. ¿Ya me Hola, escuchan? ahora sí te escuchamos. Hola, Sí. vale, es que me seguía cancelado el micrófono. Buenas tardes y a todas y todas. Aprovecho este panel precisamente para contar un poco del proyecto de investigación que hicimos en el Instituto de Estudios Políticos a propósito del ODS y particularmente con el tema de instituciones sólidas y construcción de paz. Y sobre todo, pues en este proyecto que estuvo a mi cargo, hizo un análisis sobre la participación política del partido FARC en el posacuerdo, ¿no? Entonces, un poco escuchándolos y escuchándolas hablar en sus proyectos desde esta mirada institucional de los partidos políticos, de la competencia política, digamos, el punto desde el acuerdo es bastante importante en términos de inclusión y participación política de nuevos actores, particularmente FARC, ¿no? Digamos, y que muchos de los seguimientos que se hacen al acuerdo se relacionan con otros temas, pero que en este proyecto de investigación, que pues ya es un tema que venía yo trabajando también hace un tiempo, hace un rato, pues tiene que ver precisamente con este nuevo actor político, ¿no? Que incursiona, digamos, en las instituciones o en la institucionalidad colombiana, ¿no? Y que es un reto. Hablaban de inmigración, hablaban de estos FARC o el partido que ahora se llama Comunes se configura como un nuevo actor, ¿no? Y es un reto en el marco de una sociedad democrática y de la construcción de paz, la participación, en este caso por vía electoral del partido. Hicimos una investigación en la compañía de un colega de Flaxo México, en donde publicamos un capítulo del libro sobre el desempeño del partido, ¿no? Y cómo sus estrategias para lanzar candidatos, para hacer campaña política, pues resultaron bastante complejas, ¿no? Digamos, un grupo que va de las armas a la institucionalidad y sobre todo que va a campaña política en un país en donde hacer campaña es bastante complejo, ¿no? Que implica dinero, redes clientelares, redes políticas, ¿no? Y que tras del hecho, nosotros titulamos un poco el capítulo de nuestro libro del ejército del pueblo al partido sin votos, ¿no? Porque una de las grandes conclusiones que llegamos es precisamente que esa legitimidad, entre comillas, ganada por las armas no es muy fácil de obtener vía votación o vía participación electoral, ¿no? Un poco para relacionarlo con este ODS de instituciones, de participación y construcción de paz desde una perspectiva, digamos, de la participación político-institucional, que es la línea que trabajo en el instituto, pero igual, para cerrar, mañana en la presentación del instituto les estaremos contando un poco más acerca de los proyectos, de los otros proyectos que estamos haciendo y en el cual se incluye en donde se estudió el partido FARC. Nadia, muchísimas gracias. Seguimos entonces con la invitación de continuar con el evento Ideas to Reality. No dejemos de estar presentes en los diferentes paneles y por supuesto en este cierre del cual nos habla Nadia. De lo que nos acabas de contar, justo cuando uno revisa el objetivo para el contexto colombiano, una de las tareas que tenemos pendientes es la de promover el ejercicio de la democracia.
la abstención sigue siendo muy alta, el descreimiento justamente en esa institución que debería garantizarnos que todos y todas estamos efectivamente escogiendo quienes se convierten en el gobierno de turno, es un ejercicio que no se está haciendo. Entonces también otro tema que nos queda pendiente para avanzar, para tratar de conseguir que se logre este objetivo. Bueno, llegamos entonces a como nuestra hora final, se nos completa ya casi nuestra hora y se nos cierra la sala. Ahora quisiera darle la palabra a Lucy para que haga el cierre, entonces, pero sin antes decirles que muchísimas gracias por la participación. Yo me quedo con muchas ganas de trabajar con algunos de sus proyectos, así que pues ya estaremos mañana en el lanzamiento de la investigación, a ver cómo nos podemos empezar a conectar, quienes nos interesa esta línea, este objetivo, cómo podemos trabajar y cómo podemos sumar esfuerzos. Gracias por sus participaciones. Vuelvo y les invito que si quieren conocer más de los proyectos que aportan a este objetivo, no dejen de consultar la página del evento. Ahí van a encontrar todos los proyectos que nos anexamos a este objetivo y en donde hemos hecho entonces una breve descripción de esos proyectos. Muchísimas gracias, Lucy. Gracias, Erika, a ti. De verdad que fue un panel muy productivo. Más de 52 personas hoy estaban acá conectadas. Gracias por la mirada que tú también le das a este tema, de tu perspectiva también, aparte de la literatura. Y quisiera también recordarles, como decía Erika ahorita, de 5 a 5 y media tendremos el panel de hambre cero, ¿sí? De 5 a 5 y media, quisiera que nos pudieran acompañar. Y de 5 y media a 6 estaremos con el panel de fin de la pobreza. Entonces, si quieren les puedo dejar aquí por el chat primer enlace de 5 a 5 y media para que inmediatamente nos podamos desplazar a ese. Y este es el de 5 y media a 6, que es el de fin de la pobreza. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, pues muchas gracias. César creo que de pronto también quiere añadir algo más, pero felicitarte, Erika, y de verdad que gracias por esta excelente presentación y darnos estas luces frente a lo de eso. No, gracias Lucy, gracias Erika, Ana Patricia, a todos los asistentes. La reflexión final es, de eso se trata Ideas to Reality, de encontrar puntos de encuentro, conectar puntos que han venido estando desconectados. Viene la oportunidad de la convocatoria o de las convocatorias internas de investigación, los proyectos de regalías. Bueno, creo que hay un escenario muy favorable de participación y que tenemos que seguir fomentando estos diálogos porque creo que nos hacía falta hablar, es así de sencillo. Y como bien dice Erika, la página web, se acaba el evento, pero la página web sigue ahí. Entonces, sigamos explorando esos proyectos, conectémonos con los investigadores, en fin, realmente creo que es muy esperanzador lo que yo escucho en las conversaciones que se tienen en estos paneles porque realmente tenemos un potencial, investigadores e investigadoras con muchas cosas para dar y con muchas ganas de trabajar en estos proyectos. Muchas gracias a todos. César, como tú dices, César dice que las propagandas, ¿no? Entonces, mañana a las 8 de la mañana es el lanzamiento de la convocatoria Una Convoca. Entonces, los invito a que se conecten por UNAP TV a esa convocatoria. Y a las 9 estamos también por Zoom con cómo publicar con éxito en revistas internacionales de primer nivel con Montserrat. ¿Sí? Entonces, los invito a esas dos sesiones también mañana en la mañana. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.